Hola hermanos, el Señor les bendiga. Estamos contentos de que nuevamente nos esté acompañando. Gracias a Dios que nos sigue permitiendo por este medio acercarnos hasta sus hogares y poder exponer la palabra de Dios. Deseamos que usted y su familia se encuentren bien. Vamos a estudiar una serie de temas que creo que nos pueden ayudar mucho en nuestra vida cristiana. Vamos a hablar acerca de la santidad y vamos a verla desde todos los aspectos posibles, por lo menos en esta clase, la de la tarde, y si es posible en una clase la próxima semana. Cuando hablamos de santidad, la gente tiene un concepto muy equivocado acerca de lo que es la santidad. El ser santos, la Escritura nos enseña que es apartarte para el servicio de Dios. Para muchas personas piensan que simplemente tener una buena conciencia, que simplemente con hacer las cosas de buen corazón, con simplemente sentirte bien por lo que estás haciendo, quiere decir que esto ya es completamente lo que se está buscando. Eso es solamente una parte, una porción que es muy importante, pero que tiene que ir apegada con lo que Dios está pidiendo de nosotros. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice, seguid la paz con todos y la santidad, dice, sin la cual, dice, nadie veremos a Dios. Si nosotros no nos mantenemos santos, es decir, apartados de la contaminación del mundo, si no nos estamos viviendo una vida consagrada al servicio de Dios, definitivamente dice la Escritura que no podremos verle a Él, no podremos estar con Él. Y tenemos que nosotros entender esto para no vivir de acuerdo a lo que el mundo quiere. No hacer las cosas que al mundo le agrada, no tratar nosotros de engañarnos aún a nosotros mismos. El primero de los tres temas que vamos a ver es la santidad personal. Y me gustó empezar con esto porque se trata primero de uno mismo. Cuando nosotros queremos enseñar, cuando nosotros queremos predicar y queremos que otras personas conozcan a Cristo, sabemos el peso que tiene el ejemplo. Entendemos y estamos conscientes de que nuestra vida, de que su vida como cristiano debe ser una vida en todo lo posible agradable a Dios, pero también que invite a sus amigos, a sus compañeros, a las personas que le rodean a tratar de vivir la vida que usted está viviendo. ¿Para qué? Para que ellos también conozcan a Dios, vivan bajo su protección como lo está haciendo usted. Dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Roma en el capítulo 12, en el versículos 1 y 2 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, dices, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El no conformarnos con nosotros, tratar de vivir una vida en santidad, de acuerdo a nuestro concepto de la santidad y no de acuerdo a lo que el Señor está expresando que es, puede meternos en problemas delante de Dios, porque según nosotros haciendo lo que a Dios le agrada, según nosotros viviendo una vida agradable a Dios no lo estamos haciendo como Él demanda. Por eso la santidad a nivel personal invita a estar nosotros conscientes de lo que es lo que debemos hacer. A todos los aspectos relacionados con nuestra vida, por ejemplo, nuestra santidad debe ser aprobada por Dios, debe ser sin autoengañarnos a nosotros mismos. Pareciera ser que no es posible autoengañarnos, pero nos equivocamos. Realmente sí nos engañamos. Vivimos muchas veces una vida donde estamos satisfechos con lo que hacemos y creemos que ya no tenemos que hacer más o que no debemos de hacer más. Una vez le daba el ejemplo a los hermanos en la congregación. Dios te ha dado capacidades, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado la habilidad para hacer muchísimas cosas. Pero muchas veces nosotros aplicamos ese conocimiento solamente medianamente. Es decir, siempre y cuando trabajemos un poco o por lo menos un poco que los demás, ya nosotros dejamos de esforzarnos más. Y les decía yo a los hermanos en la congregación, vamos suponiendo que la mayoría de los hermanos trabajan hasta esta altura. Tú te esfuerzas y trabajas un poquito más y dices tú, yo ya trabajé más que todo, pero resulta que Dios te dio la capacidad de trabajar muchísimo más de lo que estás aplicando. Esa parte se la estás quedando a deber a Dios. Sí, posiblemente estés trabajando más, te estés esforzando más que los demás, pero el Señor te demanda a que seas honesto, que no te engañes a ti mismo para que demuestres lo que es vivir consagrado a Él, que tu familia pueda imitar
tu forma de vivir, que quieran tus hijos, nuestros hijos, ser como nosotros, que nuestros prójimos nos vean, decía hace un momento, como un ejemplo, como un ejemplo. Cuando buscamos nosotros en santidad agradar a Dios, el apóstol Pablo aconseja a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 15, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como buen obrero, dice, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Cuando nosotros buscamos apartarnos del mundo, la aprobación que buscamos, lógico, no es del mundo, lógico, no es de las demás personas. Lo primero que buscamos es la aprobación de Dios, que no nos avergoncemos delante de Dios de lo que nosotros hacemos y que usamos su palabra de la manera correcta para que el mundo conozca al Señor. Ese es el primer objetivo en la santidad que nosotros debemos de tener, en el estar conscientes de que a Dios es a quien le debemos esta santidad. Por lo tanto, debemos mantenernos consagrados para poder estar bien delante de su presencia, para poder acercarnos a Él, porque el Señor no nos va a recibir si nosotros no nos limpiamos de todo pecado, si no nos apartamos de toda maldad. Para con nosotros mismos, la Escritura, el mismo apóstol Santiago escribe en su primera, Santiago capítulo 1, versículo 22, dice ser hacedores de la palabra y no tan solamente, dice, oidores, engañándoos a nosotros mismos. Sí, porque sinceramente, aunque para algunos es muy difícil predicar, hablar y enseñar, muchas veces hablar, predicar y enseñar y decir las cosas es fácil. Digo fácil en respecto a hacerlas. Es decir, es más fácil decir una cosa que hacerla. Debemos de estar conscientes nosotros de que las cosas que decimos son cosas que nosotros debemos de llevar con nuestros hechos, debemos de comprobar con nuestras acciones y vivirlas en nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos decir esas hermosas palabras que repetimos muchas veces, que dice Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová, porque mi casa y yo estamos consagrados al servicio de Dios. Cuando los conocidos me vean, cuando los amigos me vean, podamos nosotros ser el ejemplo que ellos necesitan para conocer a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, en esa hermosa oración, en Juan capítulo 17, en el versículo 23 específicamente, dice: y yo en ellos y tú en mí, dice, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo, dice, conozca, dice, que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Fíjese bien, que nosotros seamos conocidos por el mundo como hijos de Dios, como personas que amamos a Dios, que estamos dispuestos a nosotros deshacernos de las cosas que nos estorban. Quitamos la falsedad de nuestra vida, quitamos las cosas malas de nuestra vida, aquellas que nos impiden ser agradable a Dios. Una de las cosas que le reclamaba tanto a nuestro Señor Jesucristo a los fariseos, dice Lucas 11:43, ahí de vosotros fariseos, dice, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hoy la mayoría ama las últimas sillas del templo, no las primeras. Pero en la actitud de muchas personas, la fama, el querer tomar los primeros lugares, el querer ser reconocidos por los demás, es algo primordial en su vida. Tiene como objeto principal de su vida ilustrar, impactar a los hombres más que a Dios, tratando de presentar el mensaje de la manera que a Dios le agrada. Porque a la gente le gusta ser adulada, le gusta hacer que le den palmadas en la espalda. Y no digo que esté malo, que reconozcan el trabajo y el esfuerzo que muchos hermanos hacen, pero sobre todas las cosas, que todo esto, la capacidad y la predicación, la enseñanza del mensaje, no viene por conocimiento de nosotros, sino porque Dios nos ayuda y nos prepara, y con lo que aprendemos de su palabra lo exponemos para que nosotros salgamos edificados y la iglesia también salga edificada. Hay muchas personas que quieren llamarse cristianos, pero quieren vivir como les place en su vida. El mismo apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, les dice, más bien os escribí que no os juntéis con aquel que llamándose hermano fuese, dice, fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal, dice, aún ni comáis. Y este texto a veces causa mucha controversia, pero lo que la Escritura nos está enseñando es que no debemos buscar nosotros ser
hipócritas. Yo sé que la palabra no nos gusta. La palabra nos molesta el que se use esa palabra, pero a Dios no le agrada que nosotros estemos jugando al ser cristianos, a buscar la santidad cuando estamos delante de las demás personas, pero no cuando estamos a solas delante de Él. Queremos nosotros exigir a otros cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer, como lo hacían los fariseos en los tiempos de Jesús. Recuerda Mateo capítulo 23, versículo 4. Dice, porque atan cargas pesadas, dice, y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos, dice, ni con un dedo quieren moverla. Es decir, nosotros queremos muchas veces, deseamos y buscamos que las demás personas estén consagradas a Dios, que no falten a los servicios, que se entreguen, que siempre estén haciendo las cosas bien, que se esfuercen, que si hay reunión de trabajo, estén en la reunión de trabajo, que si hay actividad en la mañana, estén en la mañana, que estén en la actividad en la tarde, que estén en la tarde, que estén el miércoles, que estén el viernes, que en cualquier oportunidad para que demuestren su santidad. Pero muchas veces nosotros mismos no estamos dispuestos a pagar ese precio. Muchas veces nosotros mismos no estamos conscientes de que debemos de ser ese ejemplo. Entonces necesitamos detenernos un poquito y hacer un autoexamen de nuestra vida, hacer un autoexamen de lo que estamos nosotros llamando santidad, para verla a la luz de las Escrituras y darnos cuenta que esta es aprobada por Dios. Dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos, dice, si estáis en la fe, probaos, dice, a nosotros mismos. Entonces, revisar a nuestra forma de vivir, esta forma de vivir, de ser cristianos, y ver que vaya acorde a la voluntad de Dios es importante. Y debemos nosotros vernos directamente al espejo, vernos directamente sin ningún testigo más que Dios delante de nosotros, y analizar cómo es nuestra conducta, cómo es nuestro comportamiento. Pedirle al Señor que entre a lo profundo de nuestro corazón, que entre a lo más dentro de nosotros, a esa parte donde no dejamos entrar a nadie, que el Señor entre y le digamos, como dice el salmista, examíname, oh Dios, dice, y conoce mi corazón, pruébame y conoce, dice, mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Dejar que el Señor entre a lo más profundo de nosotros, a esos lugares escondidos donde no queremos dejar entrar a nadie, para encontrarnos aprobados. Que si hay algo dentro de nosotros que causa desagrado a Dios, que Dios nos ayude. Si no hemos podido nosotros, que Dios nos ayude a quitarlo de nuestra vida. ¿Para qué? Para cuando seamos pesados en balanza. Cuando seamos puestos en balanza, las cosas buenas tengan el peso más grande, y las cosas malas, pues prácticamente, ojalá y ni siquiera se mencionaran. El rey Belsasar le fue dicho, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Yo me imagino el impacto de esas palabras en la mente de él, en el corazón de él. Nosotros no queremos escuchar de parte de Dios. No queremos verdaderamente saber que estando delante de la presencia de Dios vamos a ser pesados en balanza y que el resultado sea que fuimos hallados faltos. Cuando nosotros pensábamos que la balanza fácilmente se iba a inclinar al lado bueno. Cuando seamos puestos pues en esa balanza, creemos que gracias a la misericordia, al amor de Dios, y gracias también a que usted decidió vivir en santidad para agradarle a Dios, usted puede entonces ser hallado apto por la sangre de Cristo, por la gracia de Dios primero, pero también porque usted ha cumplido, porque se ha acercado, porque cuando hizo el autoexamen de su vida, cuando estuvo analizando las cosas malas, aquellas que se dio cuenta que estaban malas, inmediatamente las detuvo, inmediatamente las paró, las hizo a un lado y empezó a tratar de vivir agradando a Dios. Estuvo dispuesto, en otras palabras, a pagar el precio, lo que muchos no están dispuestos a pagar. Dice nuestro Señor Jesucristo, si quieres venir en pos de mí, niégate, dice, a ti mismo, Mateo 16, 24. Negarse a uno mismo, negarse a los placeres de este mundo, negarse a las cosas atractivas ante nuestros ojos, ante nuestro aún carne humana, aprender a vivir de una manera donde estamos dispuestos a pagar ese precio, porque sabemos que el precio, en verdad, si estamos conscientes, no es grande comparado a lo que hemos de recibir, a lo que el Señor nos está ofreciendo. Dice la Escritura, nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 14, versículo 28, dice,
Dice, ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre, dice, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene todo lo que necesita para terminarla. Nosotros como cristianos no vinimos al cristianismo a la aventura, o espero que no lo hayamos hecho de esa manera. Sí, no conocíamos todas las cosas. Sí, no sabíamos exactamente todas las cosas y vamos aprendiendo y seguimos aprendiendo todavía. Hoy, su servidor después de 37 años todavía seguir aprendiendo, y estoy seguro que usted que tiene más años que yo sigue aprendiendo, y usted que tiene poco también, cada día vamos aprendiendo. Pero estamos conscientes de que hay que pagar el precio, y el precio es negarnos a nosotros mismos, negarnos a los placeres de este mundo, para que la santidad personal sea agradable a Dios. Jesús lo pone de una manera bien clara, y lo explica con términos que lo podemos entender bien fácilmente. Dice Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. No está diciendo que nosotros debemos aborrecer a nuestros padres, a nuestra madre. No está diciendo que debemos de aborrecer a nuestros hijos. Pero nos pone el ejemplo de hijo, hija, padre y madre, porque para el ser humano, el amor más grande que podemos expresar, lo expresamos hacia ellos, hacia nuestros hijos y hacia nuestros padres. Y es un amor que a pesar de los problemas, que a pesar de las luchas, que a pesar de los contratiempos, las pruebas, se puede usted enojar con su hermano, puede usted enojarse con su hijo, pero el amor es tan grande que inmediatamente busca la reconciliación, porque quiere el bien para los suyos. Nuestro Señor Jesucristo entiende el corazón del hombre de esa manera, y sabiendo que la manera en que nosotros podemos comparar un amor grande y un amor inmenso como el que tenemos por nuestros hijos o por nuestros padres, pues comparado al amor que le debemos de tener al Señor, es menor. Es decir, el Señor ocupa en primer lugar en nuestra vida, más que papá, más que mamá, más que nuestros hijos. Entonces, estar dispuesto a pagar ese precio, pues no cualquiera lo está. Y nosotros queremos vivir una santidad personal, y debemos estar dispuestos entonces a pagar este precio. Pero la ventaja es que no estás solo. El Señor ha proveído todas, vamos a ponerle así, las herramientas necesarias para que tú y yo podamos entender cómo vivir una vida en santidad. El proverbista en el capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahí ya nos está dando el inicio, el punto de partida. Usted teme a Dios, y cuando hablamos, ya lo hemos explicado, de temer a Dios no se trata de tener miedo, sino hay una reverencia porque sabemos quién es Él. Hay un respeto grande porque sabemos lo poderoso y lo grande que es Él, y hay un amor grande que tenemos por Él porque sabemos lo importante que es en nuestra vida. Y el principio de la sabiduría es decir, yo quiero obtener el conocimiento, quiero saber cómo conducirme, quiero saber qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, cómo hacerlo. Bueno, empiezo por temer a Dios, por hacer las cosas que Él me está ordenando, que Él me está pidiendo. Y aunque muchas veces no las entienda, aunque muchas veces me parezca difícil, aunque muchas veces pareciera que no tienen sentido aún así tenemos que seguirlas, porque el final de ese camino va a ser el camino correcto. Eso es lo que dice Isaías en el capítulo 55, en el versículos 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice, ni vuestros caminos son mis caminos, como son más altos que los cielos que la tierra, dice, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, cuando vemos que el Señor puede ver más allá de lo que nuestros ojos ven, cuando entendemos y comprendemos que el Señor, al permitir que pasen ciertas cosas en nuestra vida, lo está haciendo para prepararnos, para ayudarnos, pero al final el Señor tiene preparado algo hermoso para nosotros, entonces nosotros nos acercamos con Él con humildad y obtenemos de su sabiduría para poder vivir en santidad en este mundo.
cuando nos cansamos, cuando ya las fuerzas pues se nos están agotando, sentimos que no podemos posiblemente en esta etapa ya que estamos, no sé, ya casi 2 meses o 2 meses sin poder estar reunidos, posiblemente usted ya 2 meses sin trabajo, problemas económicos grandes y ya su confianza en Dios empieza a tambalear. Es cierto, ama a Dios, quiere a Dios, pero siente que Dios está tardando en responderle, siente que Dios está tardando en darle una respuesta, pero el Señor va a estar ahí, está ahí y sigue estando ahí para ayudarle. Me gusta cuando dice Isaías en el capítulo 40, versículos 29 en adelante, dice, Él da esfuerzo al cansado, dice, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, dice, y no se fatigarán. ¿Quiere usted mantener la santidad personal delante de Dios? No se desanime. No pierda la esperanza de que Dios está ahí como poderoso gigante para ayudarle, para protegerle, para cuidarle, por más difícil que se vea la situación. No busque darle la espalda a Dios. La fórmula perfecta. Y me gusta mucho este texto, lo he usado en muchas predicaciones de diferente manera, pero me gusta la enseñanza tan grande que trae Esdras en el capítulo 7, en el versículo 10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, para obedecerla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Cuando nosotros vemos este pasaje, me gusta siempre explicar el orden del texto. Dice, Esdras preparó su corazón para conocer la voluntad de Dios. Después la cumplió y entonces, y solo entonces, se atrevió a enseñarla al pueblo de Israel. Si nosotros queremos vivir una santidad personal, una santidad agradable a Dios, antes de pedir o exigir a los demás cualquier cosa, debemos de preparar nuestro corazón. Es decir, abre tu corazón, deja que el Señor llegue a tu vida, deja que el Señor entre en tu vida, ábrele las puertas. Cuando dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, lo usamos muchas veces para decir que el Señor te está llamando y dice, aquí yo estoy, a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, si tú abres la puerta de tu corazón y empiezas a escudriñar, como dice Esdras, él empezó a inquirir, a tratar de conocer, a saber, a conocer la voluntad de Dios. Si tú tienes el deseo de vivir en santidad, agradando a Dios, no tan solo vas a tener el deseo de corazón, sino vas a emplear tiempo, esfuerzo, estudiando y escudriñando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que puedas conocer su voluntad. Una vez que tú has escudriñado, conocido la voluntad de Dios, ya la sabes, la tienes en tu mente, la tienes en tu corazón, nace el deseo, nace por naturaleza. Cuando amas a Dios, el deseo de cumplirla, de obedecerla tal cual es. No buscas ofenderle a Dios de ninguna manera. Te das cuenta lo importante que es obedecerla cabalmente, como el Señor quiere ser obedecido, porque de esa manera seremos santos y podremos verle a Él. Una vez, después de nosotros haber preparado nuestro corazón, después de nosotros conocer la voluntad de Dios, después de nosotros de cumplir con sus mandamientos, con sus estatutos, entonces podemos compartirla con los demás. Entonces podemos tratar de enseñar a otros. Entonces podemos explicarles a otros qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios busca, y podemos nosotros ya con conocimiento presentarles el mensaje de Dios para que ellos juntamente con nosotros vivan en santidad. No necesitamos solamente hablarlo. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, cuando hemos abierto nuestro corazón, escudriñamos la palabra de Dios y la obedecemos, el apóstol Pablo lo pone en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 1 al 3, dice que somos unas cartas abiertas para ser leídas por todos. El mundo ve tu conducta en santidad, el mundo ve tu consagración hacia Dios, el mundo ve tu forma de vivir apartado de este mundo. Entonces el mundo se impacta y posiblemente se da cuenta de que sí,
de que sí es posible, a pesar de que estamos en un mundo lleno de maldad, a pesar que estamos en un mundo lleno de pecado, a pesar que estamos en un mundo que todos los días trata de arrastrarnos a hacer lo malo, que nosotros, usted como cristiano, su conducta y su comportamiento invita a otros para anhelar, para querer hacerlo, para querer vivir una vida que agrada a Dios. Al final de cuentas, mis hermanos, mis amigos, el beneficiado es uno mismo. Vivir en santidad, vivir de manera honesta, vivir de manera consagrada a Dios, nos da tranquilidad, nos da el descanso que nosotros necesitamos aún en los momentos de más angustia. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en aquella barca y la barca se movía y los apóstoles preocupados de que se iba a hundir, Él dormía plácidamente. Y los apóstoles se acercan y le dicen, ¿qué no ves que estamos a punto de morir? En ellos ya había una desesperación, en ellos ya había angustia, en ellos ya había zozobra. Y en Jesús había calma, había paz. Se levanta y Él calma la mar, Él calla al viento, le dice, enmudece. Ellos se quedan admirados, porque ese poder tiene de que la tormenta, de que el problema, de que el contratiempo que viene por encima de sus hijos, el Señor solo tiene que decir, enmudece, y este desaparece, y este se va. Los discípulos se preguntaban, ¿quién es este que hasta la mar le obedece? Pues este que resucita a los muertos, este que el mar y el viento le obedece, es el que está queriendo llevarte en santidad en este mundo. Es el que te quiere cobijar debajo de sus alas y cuidarte para que puedas vivir en este mundo tranquilamente. Sí, en el mundo tendremos aflicción, pero dice el Señor, creamos en Él. Él ha vencido al mundo. Si podemos vivir una vida personal en santidad, agradable a Dios, despojándonos de las cosas que nos estorban, queriendo negarnos a nosotros mismos para buscar agradar a Dios. Y el Señor se encargará de nosotros. Él cuidará de nosotros y seremos nosotros beneficiados en nuestra vida y serán beneficiados aquellos que nos escuchen. Que el Señor te bendiga y espero verte en la siguiente clase para poder hablar más de la santidad. Y ahora hablaremos de la santidad en el hogar. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto, hermanos.